Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que es momento angular, pero primero explicar de que la semana antepasada, la clase del día jueves, no la he podido subir todavía porque después de la clase mi computador murió, por lo cual lo traté de rescatar toda la información por disco externo, con Ubuntu, todas las cosas, y no se pudieron rescatar. Perdí las clases del día miércoles, jueves y viernes de todos los cursos que hago. Entonces, la semana pasada recién formateé los computadores, tuve que instalar muchas cosas y otras cosas que tenía que hacer, y recién en los últimos días he podido grabar. Pero cuando iba a comenzar a grabar la clase del día jueves, correspondiente a ustedes, del momento angular, me di cuenta que la clase de hoy, la que corresponde, esta es la clase número 28, es exactamente la misma que hicimos el jueves. Y por eso le estoy mostrando ahora que es exactamente la misma clase, con los mismos ejemplos. Entonces, lo iba a hacer el fin de semana, pero después dije, no, mejor voy a esperar, explicarle a los alumnos de que por eso no voy a subir la clase del jueves antepasado, porque lo voy a hacer hoy, porque parece que estábamos adelantados respecto a los demás paralelos. Parece que los demás paralelos como que se trazaron un poco, entonces para no grabar dos veces el mismo ejercicio, lo voy a hacer hoy día bien. Ya por lo menos solucioné ese problema, ahora la clase la estoy grabando en otro computador, entonces hoy día mismo voy a subirla, hoy día mismo, así me refiero antes de las 5 de la tarde va a estar subido este video al canal de YouTube. Pido las disculpas, parece que alguien me escribió y era por eso, porque mi computador se murió, tuve que formatearlo, volver a formatearlo muchas veces porque tengo unos programas que tengo que ocupar para mis investigaciones y tenía que hacer que funcionara. Entonces ahí hay un problema de sistema operativo y todo. Las clases son grabadas con ciertos programas que no funcionan en Ubuntu y uso Ubuntu, tuve que hacer un sinfín de cosas. Pero ya está todo ok, ¿ya? Vuelvo a decir, para los que llegaron recién, la clase del día jueves antepasado, porque la semana pasada no hubo clase, no la he grabado todavía, no la he subido, ni siquiera la grabé, porque la perdí, la tenía que grabar de nuevo, así con solamente mi voz, contar los mismos chistes, pero no lo hice porque hoy día vamos a volver a hacer los ejemplos. Entonces, acá está la clase de hoy, esto es por pauta, por coordinación, y son exactamente los mismos que hicimos el jueves, entonces los vamos a hacer ahora. Pero, y la clase 26 y 27, que es la que hicimos el jueves. Pero voy a hacer un súper resumen. El día jueves yo entiendo que de nuevo hay que hacer un resumen de todo lo que tengan dudas y ya con eso terminamos el semestre, por lo que tengo entendido. Deberían haber pasado si las oscilaciones, no lo hasta ahora coordinación dijo que no, mañana recién tenemos reunión, entonces voy a preguntar. Si no, yo entiendo que solamente se evalúa hasta esto, hasta momento angular. ¿Ya? Hasta aquí se va a evaluar para el certamen. Y eso, la fecha del certamen estoy perdido porque como estaba formateando y estaba muy ocupado, no sé cuándo tienen el certamen. ¿Saben ustedes cuándo lo tienen? Es sobre el chat, sí, el viernes. Ya. Pero la clase, por si acaso, todo este contenido lo vimos ya llevamos más de una semana viéndolo. Solamente hacer ejercitación, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Pero el contenido ya lo habíamos pasado la semana antepasada. Está justo la última clase que está grabada en YouTube. Por lo menos el contenido está ahí. ¿Ya? Entonces no hay que preocuparse. Sobre el repechaje, hoy día tengo toda la mañana después de esta clase para revisarla. La entrego a coordinación y hoy día o mañana parece que es la fecha límite para que lo entregue. Hay que esperar que todos los paralelos revisen el repechaje. Voy a hacerla más suave en revisar por lo menos esa parte. Entiéndase que es como una ayuda moral para ustedes. Y bueno, en el peor de los casos no baja la nota, lo más sube. Porque si les fue peor que antes, no les baja, no se cambia, es un repechaje. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que tengo una duda con el repechaje. Sí. Si con la nota original del certamen la tengo bajo 50 y el repechaje hace que me suba a 50, ¿igual tengo que rendir el global o ahí me eximiría? No, porque el repechaje modifica la nota. Ah, quedaría okay, con la última modificación. Exacto, ya. sería la nota, el repechaje modifica la nota a mejor, no a peor. Por lo tanto, si la nota sube, ya cambia todo, esa es tu nota oficial.
Por lo tanto, si justo está en el límite para eximirse, se exime. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Recuerden revisar el aula, que justo esta semana ya son las fechas límites que hay que empezar a revisar, pero también recuerden que si son de segundo año, ya también pueden estar revisando el SIGA, porque aparece la inscripción, por lo que yo entiendo, ya hoy ya están como más o menos los ramos para el segundo semestre. ¿Ya? Por ese motivo, el física por lo menos dicto de nuevo el otro semestre física 110 y laboratorio, algunos laboratorios de física 110. Y en matemática voy a dictar MAT 022, por si a alguno le interesa el MAT 022, o por lo menos se inclina otro paralelo, pueden ver las clases, no hay ningún problema. ¿Ya? Para que estén al tanto y si quieren revisar ahí pueden ver. Entonces empecemos con el fuerte de la clase, que hasta ahora podríamos entender, no quiero borrar, porque así me voy guiando más o menos qué es lo que habíamos hablado, pero voy a sobreescribir, sí. Entonces, primero hacer un mini resumen de este contenido solamente, no de todo el semestre, eso lo podríamos hacer la próxima clase, para la unidad certamen, pero hasta ahora, igual yo creo que va a ser un resumen completo, entender lo siguiente. Que en la primera parte, en el primer certamen, los objetos solamente se movían. El objeto no tenía forma, era un punto, y este objeto se movía y tenía ciertas ecuaciones. Las ecuaciones de movimiento. Para el eje X, el eje Y, dependía si había aceleración de gravedad o no. Y habíamos visto también Newton. Pero ahora este cuerpo tiene forma. Y en el caso muy especial, va a girar en torno a sí mismo. Un disco, imagínense un disco que gira en torno a sí mismo. ¿Ya? Entonces ahora que va girando, si lo vemos desde el punto de vista de frente del disco, ahí vamos a hacer un disco. Perfecto, el círculo. Tiene un radio R, y este punto que está en la periferia de este disco se va a desplazar una cierta distancia que recorre todo este punto que está acá. Pero nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, nosotros lo vemos desde el punto de vista desde el centro de la circunferencia del disco. Por lo tanto, nosotros lo único que inclinamos nuestra cabeza a observar, inclinamos el ángulo. Hay un ángulo en el cual recorre. Entonces, esta variación de ángulo es lo que se conoce como velocidad angular, vista desde la inclinación de un ángulo. Y lo denotamos como W. W, en toda esta segunda parte hemos hablado de que es simplemente el de teta de t, ¿ya? Que es la variación del ángulo respecto al tiempo, que se le conoce como velocidad angular. Y también podemos relacionarla a esta velocidad como la velocidad vista desde el objeto que se mueve. El objeto que se mueve puede ser que no se dé cuenta que está en un círculo y solamente tiene una cierta velocidad, que es la velocidad lineal. Y hay una relación. A la velocidad lineal la llamamos v larga, v en algunos libros, y hay una relación con la velocidad angular, que depende del radio. Esa es la relación. La velocidad angular es cuánto varía el ángulo en el tiempo, y la velocidad lineal es como la velocidad tangencial, que algunos le llaman. Ahora, ¿en qué dirección va la velocidad angular? También hemos hablado de eso. Nosotros ahora este disco visto en diagonal, y decimos que está girando respecto a ese eje, la velocidad angular sale perpendicularmente del plano. Ahí está la velocidad angular. Esa variación está descrita en esa dirección. De igual manera, la aceleración angular, porque la aceleración es la variación de velocidad angular. Entonces, que varíe el final y el inicial solamente va a variar la dirección hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en este delta es lo que nosotros teníamos como aceleración, la variación de la velocidad. Entonces, aparecían esas aceleraciones.
vamos a ponerla como grado, la aceleración angular, que es la variación en el tiempo, y la que ya conocíamos antes, que era la aceleración centrípeta, respecto a la velocidad lineal, o también la podemos escribir respecto a la velocidad angular. Habría que reemplazarlo acá, pero se puede escribir. ¿Ya? Ahora, también hablamos que este objeto al rotar, como está rotando, ya no simplemente tiene energía de movimiento cinética como un punto, sino que tiene energía de rotación. Y esa energía de rotación, nosotros la escribíamos como K, si no me equivoco, cinética, sigue siendo de movimiento, pero la diferencia es que ya no era mv cuadrado, porque este objeto ahora ya no es un punto, tiene forma, es un disco. Entonces tenía momento de inercia. Entonces esa masa ya no es simplemente un punto, sino que es el momento de inercia, y esta velocidad, bueno, déjenme ahí, esta velocidad no es que el punto se desplace, sino que está rotando. Y esa es la energía de rotación. Y esta es la de desplazamiento. Entonces aparecía esta nueva energía que también habíamos hablado en la clase, en toda esta segunda unidad. ¿Qué significa este I? Es el momento de inercia. Y era simplemente la suma de toda la distribución de la masa en cómo está distribuido respecto al centro de masa, por decirlo de alguna manera. Tenemos el disco, y el disco nosotros lo podemos subdividir en muchas masitas pequeñas. Y cada una de ellas, respecto al ángulo de giro, va a tener distintos valores de R. R1, por acá vamos a poner un R2, un R3. Entonces, cada una de esas masas, M1, M2, M3, que hacen el total del disco, tiene distintas distancias, no son iguales. Y la suma total de todo eso me hace el cuerpo completo. Le llamamos un momento de inercia. Es la capacidad del disco completo. ¿Ya? Y ahí habíamos hablado de cómo calculamos el momento de inercia para distintos valores. Realmente en el curso solamente sean las fórmulas, la del disco, la de la barra, y lo damos cuenta que dependía de dónde lo girábamos. Si desde el centro tenía el mismo objeto o desde una esquina, variaba el momento de inercia. Pero en el curso por lo menos yo le expliqué un poco de dónde aparecía, porque esta sumatoria al fin y al cabo es una integral infinitesimal y la masa es la que estamos derivando. Y que el radio no, es la masa. O sea, estamos haciendo cortes muy finos. También habíamos hablado de lo que era el torque y la relación que había con el momento de inercia y la aceleración angular, que era el último que habíamos visto. ¿Qué pasaba? Que cuando el objeto acelera, cuando este disco al girar está acelerando, es por medio de un torque. Si vemos que hay un cambio en la velocidad angular, este se origina por un torque. Y lo podemos relacionar con lo último que habíamos visto, que es la fuerza de Newton igual a m por a. Donde las fuerzas en relación a los giros son torque, las masas son momentos de inercia, porque tienen forma, y la aceleración es la aceleración angular. Es Newton, es la fórmula de Newton, pero desde un cuerpo que gira, y no un punto que se desplaza. Entonces, como es Newton, tenemos que hacer todos los pasos de Newton. El diagrama de interacción, la lista de fuerza, el diagrama cuerpo libre, y es lo que habíamos hecho. Y en la última clase hemos hablado del momento angular, este L, que L es simplemente, que es un vector, la definición es la distancia de cada uno de estos pedacitos por su momento, P. Pero este momentum P habría que recordar que era masa por velocidad. Y eso conlleva que la masa sale hacia afuera, lo voy a escribir acá,
si se olvida, voy a poner el cruz, MB, el M puede salir por fuera porque es constante, no varía, y me queda eso. Pero podríamos relacionar esta velocidad como la velocidad lineal, que estaba acá, y me quedaría omega R. Entonces me queda M, R, cruz, omega, R. Si el objeto no acelera, podríamos considerar que el omega es constante, porque no va a variar, sale hacia afuera, y me queda simplemente el R, cruz, R. O también lo escribíamos de cierta manera, como era la suma de muchas masas y esto era un R cuadrado, podríamos simplemente escribir como momento de inercia, porque eso es mr cuadrado, la sumatoria, y la velocidad angular. Entonces el L era simplemente eso. Y eso por si acaso lo habíamos visto al principio. Acá está la definición y habíamos tenido cómo obtener esa relación. Por lo menos todo eso está grabado, eso por lo menos yo entiendo que sí está. Y toda esa parte de la primera parte de momento de el momento angular. Ahí está la definición. ¿Ya? Ahora, entonces, ya con eso es todo lo que entra en el certamen. No hay más. Es hasta acá. Más todo lo que viene anterior. Este es el resumen de la última parte. Y realmente entra después de todo lo que viene después de Newton. Sería un poco de energía. Igual es repasa energía, repasen un poco de Newton. La primera parte de ecuación de movimiento no. Pero de ahí en adelante. Eh, por lo menos está todo grabado. La podrían ver tranquilamente. Y teniendo más o menos que por lo menos una de las preguntas que va a entrar va a ser respecto a esto. Sí o sí va a ser respecto a esto. Entonces, el momento angular, como definición, es simplemente el momento de inercia por la velocidad angular. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro antes de hacer el ejercicio? ¿Todo bien? Ya. Entonces, esta parte, esto por si acaso, esta parte de aquí, bien específico, está en los videos anteriores, porque yo lo vi. Yo sé que es desde acá, desde esta parte fue la última clase, que es la del jueves antes de la semana antepasada, que se perdió, y coincide con lo que vamos a ver ahora. Para los que llegaron recién, antes de comenzar con la ejercitación, les muestro la PPT de la clase de hoy, por coordinación. Esta es la clase número 28 que corresponde al día de hoy, ¿ya? Y son exactamente los mismos ejercicios que habíamos hecho, son dos nomás, son menos, son tres, pero son los mismos ejercicios que hicimos en la clase del jueves antepasado. Y como lo tengo que volver a hacer, porque me di cuenta que habían paralelos que estaban desfasados, acá están los ejemplos, miren, lo voy a mostrar, acá, ahí está, son los mismos ejemplos. Entonces, ahora lo voy a hacer, y así no grabar de nuevo la clase que perdí. ¿Ya? Entonces, también habíamos hablado en la última clase que hay una relación en la conservación del momento angular. ¿Qué significa? Que el momento angular es simplemente el momento de inercia por la velocidad angular. Si nosotros decimos que esto se conserva, ¿qué significa conservar? Que el inicial y el final son iguales, quiere decir que no hay variación de la velocidad angular. El momento de inercia no va a cambiar, la masa en la distribución no cambia en un objeto. Es solamente la velocidad angular la que puede cambiar. Si la velocidad angular llega a cambiar, por sentido común, aparece lo que es la aceleración angular. Si el momento angular inicial no es igual al final, conlleva a que hay una aceleración angular. Y esa es la relación. Que si varía el momento angular en el tiempo,
conlleva a que haya no puedo usar el mismo símbolo, es una aceleración. Y sabemos que el torque está totalmente relacionado con la aceleración y el momento de inercia. Entonces, por eso podemos relacionar ahora estos dos. ¿Ya? Podríamos escribirlo, y eso también lo habíamos hecho, que el dl dt, el L es simplemente momento angular, el momento de inercia, disculpen, por la velocidad angular. El momento no cambia, en este curso no cambia, en otros puede ser que sí, y simplemente nos queda esto. Y eso es lo que estamos diciendo, que si llega a cambiar, lo único que va a aparecer es aceleración. Y sabemos que es torque. Y por eso lo podemos relacionar. Ahora, con esa idea habíamos también reforzado en la clase pasada de que el objeto puede tener la misma forma, y mucha gente se equivoca en esto, que puede tener exactamente la misma forma, puede girar en el mismo punto, pero si la distribución es distinta, no tienen el mismo momento de inercia. El momento de inercia no depende de la forma, depende de la distribución de la masa. Dos objetos que tengan la misma forma y giren respecto al mismo punto de giro, no necesariamente tienen el mismo momento de inercia. Aquí poníamos dos materiales distintos, cobre y no sé, hierro, con distribuciones distintas, pesaban exactamente lo mismo, tenían exactamente la misma forma, lo hago girar en el mismo punto, pero aún así no tienen el mismo momento de inercia, no lo tienen. Entonces es una consideración que hay que tener, ¿ya? Esto de las distribuciones de cómo está hecho un objeto, igual es complicado, es la misma idea de Arquímedes. Si uno después cuando pasa en la física 130, calcular la densidad de un objeto no era tan fácil hasta que llegó Arquímedes y se le ocurrió con la historia de la tina del agua. Pero es relacionado con el momento de inercia, que nuestro sentido común dice, pero si yo tengo el mismo objeto, dos objetos iguales, y pesan lo mismo, y lo hago girar en el mismo punto, ¿van a tener el mismo momento de inercia? No, depende mucho de la distribución. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos a hacer los ejercicios que quedaron por hoy día, que ya lo habíamos hecho para los que vinieron a clase, pero ahora los vamos a hacer para que queden grabados. Vamos a dejarlo ahí, eso ya lo hablé recién, y acá está el problema. Entonces, pasa lo siguiente, vamos a agregar una hoja, y nos dice que hay una persona que está de pie con los brazos pegados al cuerpo. Entonces, inicialmente esta persona está con sus brazos ahí. Así. Y esta persona está girando sobre una plataforma. Está sobre una plataforma. Vamos a cambiar el color de la plataforma. Y esta plataforma está girando respecto a la horizontal con 1,5 revoluciones por segundo, RPS. 1,5 RPS. Entonces esta es la velocidad angular. ¿Qué tantos ángulos gira en un determinado tiempo? Es el de teta de t. Lo están diciendo que hace 1,5 revoluciones por segundo. Da una vuelta y media, llega a dar una vuelta y media en un segundo. Una vuelta y media son, en radianes, son 2pi más media vuelta. Una vuelta más el pedazo de la mitad que me quedó, 1,5, que son 3pi de ángulo en un segundo. Y esa es la velocidad angular, escrita como ángulo y no como revolución. ¿Ya? Podríamos también entender que una vuelta son 2pi y tendríamos que multiplicar por 1,5 y obtendríamos 3pi por segundo. Si fuese por minuto, tendríamos que dividir por 60 para obtenerlo en unidades de segundo. Nos dice que la persona después de un tiempo estira los brazos. Entonces esta persona que está acá
estira los brazos. Así. Sigue estando en la plataforma, pero nos dicen que ahora la rapidez angular disminuye a 0,9. Entonces, la velocidad angular final va a ser una vuelta completa, que es 2pi, por 0,9, porque está en segundos. Si estuviera en minutos, tendríamos que dividir por 60. ¿Ya? Ahora, un detalle que no lo habíamos hablado, pero ahora sí podríamos hablarlo, se me había pasado, es que en la transición, desde el inicio al final, se acelera. El objeto se acelera, porque cambia la velocidad angular. Pero el problema que externo, así desde afuera, no hay ninguna fuerza que ejerza torque. Sí, uno diría que está la gravedad, pero la gravedad siempre está. Y va en contra del R del giro, entonces realmente no está aportando torque. Entonces no hay fuerza externa. Entonces, por esta fórmula última que vimos, que el torque va a generar una variación en dLdt, no hay torque, no hay fuerza externa. Por lo tanto, se conserva el momento angular. Aunque nuestro cerebro diga, pero ¿cómo si pasé desde una velocidad angular de 3pi y después disminuyó? Tiene que haber una aceleración. Sí, pero esa aceleración es por otra cosa, es por la distribución. La masa del objeto se cambió su distribución. Aquí lo que cambió fue su momento de inercia. Al estirar los brazos, cambia el momento de inercia. Entonces no se puede aplicar este concepto de que la aceleración nace del cambio de velocidad. No. Es que porque cambió el momento de inercia, se generó una aceleración y esa aceleración cambió la velocidad. Pero no al revés, no es que por cambio de velocidad generó aceleración. Entonces, por eso uno podría pensar en este dLdt se conserva. Es cero. No hay cambio. Eso conlleva a decir que el L final es igual al L inicial. ¿Ya? Porque solamente hubo un cambio de distribución del momento de inercia. Entonces el momento angular no varía. Ahí están los ejemplos y hablamos de esto. Entonces, tenemos las velocidades angulares y tenemos que entender que este momento de inercia no es el mismo que el final, porque cambió su distribución, los brazos se estiraron. No hay fuerza externa que genere torque, por lo tanto se conserva y el L final es el igual al L inicial. Y como sabemos por definición, L es simplemente momento de inercia, el momento angular es simplemente momento de inercia por la velocidad angular. Y tenemos esta ecuación. Reemplazamos los valores que teníamos y podríamos despejar o encontrar la relación, porque aquí simplemente en la pregunta nos dicen calcular la división del inicial dividido por el final. El momento de inercia inicial dividido por el final. Es 1,8 dividido en 3. ¿Y qué relación es? Es que el numerador es mucho menor que el denominador. Por lo tanto, para que esto se mantenga, tendríamos que decir que que el momento de inercia final es mayor que el inicial, para que se conserve esta ecuación. Y la energía cinética, después lo mismo con la energía, y tendríamos que simplemente decir, la energía inicial dividido por la final, es simplemente un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, inicial y final. Y voy a escribir acá con rojo, estas las tenemos, las calculamos, están acá arriba. 3pi y 0,9 por 2pi. Y esta relación también la tenemos, 1,8 dividido en 3.
Entonces podemos calcularla y podemos obtener la diferencia. Fíjense en un detalle. Lo que lo están diciendo acá es lo siguiente, que inicialmente la persona está con los brazos juntos y finalmente está con los brazos separados. Inicialmente tiene torque bajo, muy comparado con el final. Tiene un torque, un momento de inercia, disculpe, un momento de inercia muy bajo. Este momento de inercia es menor que el final. Pero la energía cinética es mayor. Y tiene que ser mayor, porque si junta los brazos, su cuerpo hace menos, ¿cómo decirlo? Como impide que haya menos momentum, que es como la capacidad que le complica al objeto a girar. Es más fácil que gire. Y como es más fácil que gire, gira con mayor velocidad y mayor energía cinética. Mientras que si estira los brazos, ya no tiene tan, el momento de inercia aumenta y cuesta más hacerlo girar. En la capacidad del momento, acuérdense que el momentum por definición es la capacidad de un objeto para mantener su movimiento. Entonces cuesta más. Por lo tanto, disminuye su energía cinética y disminuye su velocidad. Por eso los bailarines de hielo o de ballet cuando giran con los brazos cerrados para poder girar con mayor velocidad. Y cuando que se quieran detener el giro, abren los brazos y automáticamente baja la velocidad y pueden después seguir el movimiento sin girar más. ¿Ya? Vean unos videos en YouTube de alguien que esté girando un patinador ahora que empiezan los Juegos Olímpicos y se van a dar cuenta de ese detalle. Que cuando quieren frenar los giros, cuando ya no quieren girar más, abren los brazos y cuando quieren girar, cierran los brazos para disminuir o aumentar el momento de inercia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. El siguiente problema era este disco, que primero podríamos considerar solamente el disco naranja que estoy marcando ahí sin la barra. Y los dicen que este disco homogéneo, quiere decir que tiene la misma distribución en todos los puntos, tiene una masa m y un radio r, y gira una cierta revolución. Entonces, sin leer, nosotros podemos calcular primero la velocidad angular inicial, sin leer la pregunta, sin nada. ¿Qué va a ser? La cantidad de revoluciones por segundo, 3,7 por la cantidad de vueltas, 2pi. Cada vuelta tiene un ángulo de 2pi, y se divide por 1 porque es por segundo. Si esto fuese por minuto, tendríamos que dividir por 60, porque cada minuto tiene 60 segundos. Y esta es la cantidad de velocidad angular que tiene el disco. ¿Ya? Podemos calcular también el momento de inercia. Es un disco que gira en el centro. Tenemos que ver las tablas de los momentos de inercia y sabemos que esta es la definición. mr cuadrado partido en 2. No nos dicen el valor de m ni r, entonces lo dejamos así. ¿Ya? Y nos dicen que después de un tiempo hay una barra, que es esta barra que lo voy a poner con rojo, que está acá, y esta barra se une suavemente al disco. ¿Por qué suavemente? Porque es para eliminar esta fuerza de roce. Porque al unirse el disco, voy a dibujarlo acá, al unirse este giro, el disco está visto desde horizontal, y yo pongo una barra acá, esa barra va a sentir la superficie del disco que está girando y va a generar una fuerza de roce. Pero lo hacemos tan bien que omitimos eso, que cae suavemente y inmediatamente gira. ¿Ya? Por eso se pone suavemente en el disco, para que no se genere eso, que toca e inmediatamente gira. Entonces, podríamos considerar lo siguiente. Antes de poner la barra, podemos calcular su momento angular, como el momento de inercia por la velocidad angular. El momento de inercia es este, que ya lo habíamos calculado antes, y el otro es 7,4 pi. Pero lo que no vamos a saber es la velocidad, después que se pone el disco, sabemos que va a ser menor, o puede que sea mayor, nunca lo vamos a ver realmente, el sentido común puede fallar,
en la física, pero lo único que sabemos es que la velocidad no tiene que ser la misma, porque ahora agregamos masa, entonces va a pasar algo. ¿Ya? No sabemos, por ahora no sabemos cuánto es la velocidad angular final, pero sí sabemos que cambió el momento de inercia y la podemos calcular como la del disco inicial, pero ahora se agrega la barra. ¿Ya? Estos 6 por si acaso se pusieron ahí para sacar el factor común del 12, pero originalmente esto era el momento de inercia del disco mr cuadrado partido en 2 y se le suma el de la barra. Se agrega el 6 en el denominador y en el numerador para que tenga la misma base y el momento entonces de inercia final es este que está acá. Como no hay fuerzas externas, aunque digan que esté la fuerza de la aceleración de gravedad que genera un peso, ese no ejerce ninguna contribución al giro, va perpendicular. Por lo tanto, el torque, el ángulo en 90 en el seno me daría un punto cruz me daría un 0. No está aportando al movimiento, por eso el torque es 0 y no hay fuerza externa que contribuyan al cambio de aceleración o velocidad angular. Por lo tanto, el momento angular final tiene que ser igual al inicial. El momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial tiene que ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. Los mr cuadrados se van a ir en ambos lados porque puedo dividir y me va a quedar simplemente el 7.4 pi partido por 6. Y ahí podríamos... Me falta un 7 parece ahí. Ahí falta un 7 de ese 7 que está ahí. Dividido en 7. Menos mal que ahora lo revisamos de nuevo porque faltaba un 7 ahí. Despejemos. Si basta con que vamos a borrar acá. Vamos a borrar todos estos colores. Todas estas rayas. Y es simplemente despejar. Primero ese y este se van. Dividan por mr cuadrado y se van ahí. Me va a quedar este 2, lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar 7.4 pi dividido en 7 por 6. Y ahí está. Falta un 7. Y eso es. Entonces los dicen construir el modelo, porque este es el modelo, entender que ¿dónde está? Acá se conserva el momento angular y por medio de conservar esto hay una relación y somos capaces de calcular la velocidad angular final del sistema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Vuelvo a decir, para los que llegaron recién, ahí está viendo el chat, ya. Para los que llegaron recién, esta clase es exactamente la misma del jueves pasado. La del jueves pasado la perdí porque mi computador después de la clase justo murió, aunque no lo crean, se murió. Y traté de recuperarlo, estuve el viernes y el sábado tratando de recuperar los videos, pero se perdieron. No sé por qué, parece que la actualización Zoom como que, o el Windows no sé qué hizo, pude recuperar otros datos, pero no del miércoles en adelante. Que son justo las clases que no subí. Entonces las perdí y las tuve que grabar de nuevo. Iba a grabar esta, la del día jueves, pero me encontré que es exactamente la clase de hoy, por coordinación. Vuelvo a explicar que esta es la clase que correspondía al día de hoy por coordinación y es exactamente los mismos ejemplos que habíamos hecho, que estamos haciendo ahora. Y son exactamente lo mismo del jueves pasado. Y por eso preferí esperar hasta ahora para no grabar 2 veces los mismos ejemplos. Y así disminuir un poco la carga que tenía. ¿Ya? Sobre el certamen de esta semana no hay que preocuparse porque el contenido se pasó desde antes. Solamente faltó esa ejercitación que la estamos haciendo ahora. Esta clase la voy a subir inmediatamente hoy día para que no tengan complicación.
pero es simplemente eso. Y la clase del día jueves yo creo que es como resolver dudas, simplemente, si es que tienen alguna duda y no más que eso. ¿Ya? Entonces sigamos. Este siguiente problema nos dicen que hay una barra, esta barra que está ahí, que la podemos poner de color, y una masita M que tiene una cierta velocidad. Y esa masita va a chocar con la barra y después se van a unir. Entonces nos dicen que tenemos esta barra M de largo L que tiene un pivote, tiene un engranaje, tiene una bisagra en la parte superior y descansa sobre una mesa horizontal lisa. Choca con uno de sus extremos, choca en esta parte de que está acá con esta masa y la masa se adhiere. Entonces después del choque la masa es uno solo con la barra. ¿Ya? Entonces, nos dicen, vamos a borrar acá, si antes del choque la bolita se movía con cierta velocidad y perpendicular a la barra, construye un modelo que permita calcular la rapidez angular después del choque. Entonces, primero podemos calcular el del sistema inicial, todos los datos. La velocidad angular, nada está girando. Entonces, cero. Ni la barra, ni este punto está girando. Y podemos calcular el momento de inercia de la barra, porque es la única que tiene forma. ¿Ya? Ahora, uno solamente también se puede centrar en la barra o omitir de alguna manera este objeto que todavía se está acercando, está muy lejos. Puede estar como a 2 kilómetros de la barra, entonces es insignificante, no está en el sistema de referencia. Después del choque, no lo podemos considerar como una fuerza que genera torque, porque viene con velocidad constante. Entonces no hay aceleración por medio de la masita que se está moviendo. Entonces igual se conserva el momento angular, pero calculemos el inicial. Para calcular el momento angular necesitamos el momento de inercia y la velocidad, pero los va a dar cero, porque no está girando. Aunque tenga momento de inercia, la barra tiene forma y tiene masa, no tiene velocidad angular, está quieta. Después del choque, podríamos calcular el momento angular, pero como la definición que conocíamos de R cruz P. ¿Por qué? Porque ahora es esta masa que está aquí adherida, también tiene su momento angular. Tiene momentum inicial, m por velocidad, m que genera el P, y tiene un radio. Entonces, el momento angular, podríamos correrlo, pero lo voy a agregar acá, a ver, voy a borrar acá, esta parte de acá, mejorar un poco el detalle. La barra, podríamos considerar lo siguiente, justo antes, así cuando justo la barra se adhiere, voy a cambiar el color de la barra, de la bolita justo cuando se adhiere genera un momento angular, porque la definición de ese momento angular es R cruz P. Tiene masa, tiene velocidad y tiene un radio. Lo podemos calcular. Me va a dar M R por la velocidad, porque el ángulo que se forma entre los dos es 90. Si se olvidaron de cómo calcular el ángulo, porque un punto cruz es un seno, el R va desde acá hasta acá. Lo podemos dibujar acá afuera para no molestar. Ahí, este es R. Y el objeto se mueve hacia allá. Ese es el P, masa por velocidad. Entonces, el ángulo entre los dos es de 90. Seno 90 es 1. Entonces me queda MRB. Nada. Que eso es el
momento angular. Ese momento angular, después que pasa el tiempo, la barra se va a mover. Y tiene que ser igual al momento de inercia de la barra más la bolita por la velocidad angular. Entonces yo podría despejar, que es lo que me están preguntando, la velocidad angular. Pero necesito calcular el momento de inercia. Y el momento de inercia es lo más fácil que hay. Tenemos el de la barra, que es m r cuadrado partido en 3, porque el punto del eje de giro está en una de las esquinas, más el de la masa que está adherida a la barra respecto a su radio, r cuadrado. Entonces ese es el momento de inercia. Lo podemos reemplazar y obtener la velocidad angular de la barra con la masa después del choque. Y teniendo en cuenta que siempre se va a conservar este momento angular. Gracias a eso se pudo desarrollar este problema. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver, veamos bien la pregunta. Entonces nos dicen, a ver, calcular la rapidez angular del sistema después del choque. Y era eso. Entonces, no era volver a ver los ejercicios. No me di cuenta que no es que estábamos adelantados, sino que hubieron muchos paralelos que estaban medio atrasados. Entonces se volvió a repetir esta clase de hoy, que era igual a la del día jueves. Menos mal que también pasó esto porque como perdí esa clase el día jueves, se repitió lo mismo ejercicio el día de hoy y los pude grabar. Esta clase es la que voy a subir ahora, por lo tanto la clase del día jueves desapareció, ya no va a estar y esta es la continuación. En la clase del día jueves que viene esta semana simplemente van a hacer consulta por lo que yo entiendo, más de que alguna ejercitación o si tienen alguna duda en particular, pero no más que eso. Y con eso terminaríamos ya el curso. Recuerden que ya a esta altura tienen que estar revisando el SIGA para que se estén inscribiendo en los cursos. Recuerden también estar atentos al aula para las fechas más importantes y por lo menos saber todas esas notas. Yo creo que de aquí al jueves va a estar subida sí o sí la nota del repechaje. Van a estar ya informadas para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Y eso, disculpe la molestia por la del clase del día jueves, pero fue cosa externa, fuera de mí. El computador murió, así de simple. Y a eso no se le puede hacer nada. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo el día jueves. Cuídense, que les vaya muy bien. Y eso. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. También.